El tema de la prevención es un concepto muy asociado a la salud en el ser humano, en los animales, y justamente en esta oportunidad, aquí en su punto de encuentro, queremos hablar sobre un tema que es muy discutido, que es muy controversial, genera una gran cantidad de opiniones a favor o en contra, y es el tema de las vacunas. ¿Qué tanto me pueden servir las vacunas? ¿Me aseguran, por ejemplo, el no enfermarme de determinada dolencia? ¿Todos estamos hechos para vacunarnos o hay algunas restricciones? Todo este tema de salud, que es muy importante y que va a contar con la opinión y los conocimientos de una especialista más ferreriana en esta área, vamos a desarrollar en este punto de encuentro a través de Radio UMAS Ferrer. Y para que me acompañe con todos esos conocimientos que ella tiene, he invitado a nuestra vicedecana de la Facultad de Medicina, y es la vicedecana del área básica de la Facultad de Medicina, la doctora Marvin Elena Ramírez. Bienvenida, doctora, a Radio UMAS Ferrer, ¿cómo está? Buenos días, contenta de estar en este espacio con ustedes. Estrenándose. Estrenándome en esta área. En esta área. Muy contenta de estar pues con su audiencia, ¿verdad? Y bueno, con los estudiantes de nuestra universidad, siempre hablando de temas muy importantes, de conocer y de ampliar más. Muchas gracias por invitarme. Fíjese que justamente este tema de las vacunas es algo que nos habían pedido que desarrolláramos, ¿verdad? Siempre pues sometemos a votación de nuestra audiencia, de las personas que están pendientes de nuestros podcasts, qué temas les gustaría que desarrolláramos, ya sea con los especialistas que tenemos dentro de la universidad o fuera. Y justamente nos dijeron, bueno, el tema de las vacunas, queremos saber qué tanto funcionan, qué son las vacunas, por qué se administran, cuáles son así como esas enfermedades top que tratamos de atacar, al menos en el país, sí, con el tema de las vacunas. Sí. Fíjese que este tema realmente es importante mencionarlo porque hoy en día tomó mucho auge ahora con la pandemia, que se tuvo que implementar como de urgencia las vacunas contra el COVID-19. Llegamos hasta poner 4 y hay quien que hasta 5 dosis, ¿verdad? Si ustedes se fijan, estos cambios se debe a que también el virus no permanece estático, él hace ciertas readecuaciones para siempre estar activo, siempre infectar, ¿verdad? Entonces, en esto consiste pues la dosis de refuerzo que se hacen de las vacunas. Sin embargo, quizás es bueno que conozcamos un poquito de la evolución y todas las anécdotas que llevó el que tengamos estos procesos de vacunación. Perfecto. Fíjese que esto tiene una historia desde el siglo II, donde empezó pues esos procesos. Ellos hicieron intentos siempre por detener enfermedades infecciosas, por detener pandemias, y gracias a estas personas curiosas, ¿verdad? Y que empezaron a hacer ciertos experimentos con humanos, porque en ese entonces no había las reglas que hoy en día se tienen para poder valorar si una vacuna es efectiva o no. Fíjese que empezó desde el siglo II con unos procesos que se llamaban variolización, y que en esto lo que hacían ellos era insertar como los virus dentro de la nariz, la fosa nasal de las personas. Era un proceso bastante cruento. Sin embargo, pues ellos hicieron todas esas valoraciones con el afán de pues ir mejorando o ir controlando esas enfermedades que los afectaban. Una de las enfermedades mundiales tradicionales y que impulsó este proceso de la vacunación fue la viruela, ¿verdad? La cual en 1980 fue declarada erradicada. Pero además de eso, fíjese que alguien que sobresalió y que gracias a él se debe el nombre de vacunación fue un inglés, Edward Jensen, quien hizo el proceso de inoculación, obteniendo algunas especies o algún tipo de sustancia de las vacas, ¿verdad? Porque él se fijó que algunas personas que cuidaban las vacas y que tenían manipulación de la leche no se enfermaban de la viruela. Y fue aquí donde él empezó a inocular, abría heriditas y inoculaba, ¿verdad? Y estas personas no se enfermaban de viruela.
Y fue así como en esta evolución se ha ido creando y se ha ido mejorando, ¿verdad? Entonces, luego fíjese que Louis Pasteur también hizo una prueba con un niño que lo había mordido un perro, ¿verdad? Hizo la primera prueba de poner, abrió una heridita y también colocó algunos virus de la rabia, pero estos van de forma atenuada, ¿verdad? Entonces, funcionaron todas estas pruebas y dieron pues paso a lo que hoy en día es el auge de la vacunación. Muchas cosas podríamos hablar de anécdotas porque ha tenido un desarrollo pues ha sido lento, podemos decirlo así, pero desde el siglo II, imagínense, está este intento. Entonces, las vacunas están en sintonía para lo que nosotros podemos enfocarnos y orientar en los tipos de inmunidad. Las vacunas son virus. Las vacunas son virus, pero tenemos que aclarar que es el mismo virus, solo que va medio muerto, le llamamos atenuado, ¿verdad? Llevan un proceso biológico donde reducen su capacidad, su virulencia y su capacidad de generar enfermedad. Le reducen esa capacidad y eso es lo que se pone en algunos vehículos y es lo que se le pues inyecta a las personas, ¿verdad? Lo que se les pone a través de las jeringas y todo lo que utilizamos para las vacunas. Pero hay algunas vacunas que, por ejemplo, son de virus totalmente muertos. Y lo que hace el organismo cuando recibe esto es reconocer a ese tipo de virus, a ese tipo de antígeno, lo reconoce y monta una respuesta de defensa. Cuando el ser humano tiene contacto y se contamina con uno de estos, el cuerpo, ya nuestro sistema inmunológico ha montado una respuesta, ha montado un tipo de inmunidad activa, ¿verdad? Porque ya reconoce a este tipo de atacante que puede enfermarlo. Entonces es así como funciona el mecanismo de las vacunas, ¿verdad? Pero sí son virus atenuados, o sea, debilitados, o virus muertos de la misma enfermedad. En eso consiste. Y eso da ciertos temores a las personas porque consideran que si le inyectan el virus, obviamente se va a enfermar. Pero no necesariamente. Esto solo va a producir algunos efectos secundarios que son esperados en toda vacuna. Como pasó con el COVID en algunas personas. Por supuesto, algunas personas les dio una forma de COVID, pero les dio de una forma más suave, no como se esperaba, que incluso algunos tuvieron que estar intubados en los hospitales. Les dio como una gripe, ¿verdad? O sea, pero eso no es malo, eso significa que el cuerpo está montando una respuesta contra el virus, ¿verdad? Entonces no hay que tener temor porque si ustedes ven lo que hemos revisado históricamente, esto ha traído muchos experimentos, ha traído muchos estudios, ¿verdad? Han participado médicos a nivel mundial en esta posibilidad de prevenir enfermedades y ha sido un éxito. Todas las vacunas que han sido probadas por la Organización Mundial de la Salud han dado muchos éxitos. Imagínense que estas enfermedades que antes atribuían y que afectaban principalmente a los niños, la toferina, el tétano, el sarampión, han sido pues prácticamente casi que erradicadas, están controladas en un 80, un 90% a nivel mundial. Hoy en día, pues imagínense que la poliomielitis, que es una enfermedad a la que se le tenía tanto temor, ¿verdad? Porque produce parálisis de por vida. Sí. Todavía hay algunas personas que de ciertas edades ya mayores que adolecen de esas dificultades que tuvieron que enfrentar por ese virus. Sin embargo, hoy en día está controlado en un 90% y solo en algunos países de África, como Nigeria, Pakistán, son los que hoy en día todavía no se ha controlado el problema de poliomielitis, pero tiene mucho que ver con las coberturas que se dan de vacunación, porque algunas personas cuando se dan estas campañas de vacunación, pues se esconden, ¿verdad? Por el tema religioso y cultural a veces. Eso influye mucho, ¿verdad? Entonces, y la creencia que la vacuna le va a crear un daño. Y definitivamente no es así, ¿verdad? Una vacuna para que salga tiene que llevar un proceso de estudio, tiene que llevar un proceso de que especifique que no va a crear más daño.
pero los efectos secundarios no se pueden evitar. Un poco de fiebre en los niños cuando los vacunan, pero es porque se está montando esa respuesta inmunológica tan importante para que ellos posteriormente puedan tener activo su sistema inmunológico para defenderse contra esos virus que le producen enfermedades que son muy serias en la niñez, ¿verdad? ¿Las vacunas tienen un orden para colocarse o hay una edad específica para vacunarse o se pueden poner en cualquier momento? No. Tenemos el esquema nacional de vacunación en los niños menores de 5 años. La primera vacuna que se pone es la vacuna BCG, que es contra la tuberculosis. Y es una que nos queda ahí una cicatricita en los brazos. Hoy en día ya casi no se ve mucho, pero porque ahora se ha mejorado toda esa forma de aplicarlas, pero es la primera vacuna que nos ponen recién nacidos. ¿Un adulto no se puede poner la BCG? Ya no, ¿verdad? Con ellos ya se llevan a cabo otro tipo de inmunidad, ¿verdad? Pero la BCG es la primera. Luego pues viene toda esa gama de lo que se pone para los rotavirus también, porque los niños, acordémonos que hay una edad que ellos exploran todo con la boca, se llevan todo a la boca, ¿verdad? Muchas veces también los padres fallamos un poco en las normas higiénicas con las que vamos a darles sus biberones, con los alimentos que ellos van a ingerir. Muchas veces no están directamente al cuidado de sus padres, sino que están encomendados con otras personas. Sí. Creo que a la mayoría nos ha pasado. Y esto propicia muchas veces que los niños pues padezcan estas enfermedades de rotavirus que podrían llevarlos a la muerte por deshidratación fácilmente, ¿verdad? Entonces lleva esta secuencia, la triple viral, ¿verdad? De las que hablábamos, del sarampión, el tétano, la toferina. Hoy en día también se aplica la del neumococo, pero sí empieza desde los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses, y así se cumple todo el esquema de vacunación hasta los 5 años, que son las edades donde se presenta el mayor número de enfermedades, y es cuando los niños también están más propensos a enfermar. Empiezan a generar defensa, ¿verdad? Empiezan a generar también, a madurar su sistema inmunológico, esto desde los 6 meses, ¿verdad? Con un tipo de inmunidad que también le transmite la madre a través de la leche. El calostro que la madre transmite. El calostro es la primer leche cuando el niño nace. La primer toma que tiene él de la madre es tan importante. A eso se llama calostro, que no es ni siquiera leche. Es una sustancia, ¿verdad?, que está muy cargada de proteínas y de inmunoglobulinas que permite al niño, mientras él desarrolla su sistema inmunológico, le permite defenderse también de algunos agresores. Entonces, si ustedes se fijan, la inmunidad no solamente son vacunas, también adquirimos inmunidad cuando nos enfermamos de algo, porque cuando nos enfermamos de algo también ya queda eso en nuestras células de la memoria, y en una próxima ocasión que llegue esa enfermedad, ya nosotros tenemos cómo defendernos y no pasa nada, ¿verdad? Entonces muchas veces nos contaminamos de cosas que ni siquiera nos damos cuenta. Cuando la gente estornuda, cuando la gente tose, contamina aproximadamente a 10 metros a todos los que están cerca. Sin embargo, no siempre nos enfermamos porque ya tenemos nosotros mecanismos de defensa, tenemos linfocitos que han desarrollado memoria para cierto número de enfermedades. Perfecto. Sí. Yo creo que se conoce mucho más el hecho de la vacunación en niños porque hay una carta de reconocimiento, porque estas vacunas están en el sistema de salud público, inclusive usted puede ir a cualquier unidad de salud, ¿verdad? Puede colocarse sus vacunas o al sistema privado, como usted quiera, siempre se las van a colocar, pero también hay vacunas que se colocan en la adolescencia, a partir después de los 5 años. ¿Cuáles vacunas son esas? En la adolescencia, la que se está aplicando últimamente es el virus a las señoritas, el virus del papiloma humano. Porque fíjese que esta vacuna se le está apostando a reducir. El virus del papiloma humano tiene aproximadamente entre el 70 y el 80% de responsabilidad en los cánceres de cervix en las mujeres. Entonces, generalmente, tomando en cuenta que en algunos medios
la vida sexual activa empieza a partir de los 13, 14, 15 años, ya se tiene que aplicar esta vacuna porque el virus del papiloma humano tiene una relación de transmisión con relaciones relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces se le aplica a las señoritas a partir de los 9 años está el esquema de vacunación. ¿Pueden ponérselos después de los 9 o ya no? Sí, en todo el plazo de la adolescencia, ¿verdad? Pero es aplicada para las señoritas. ¿Y son varias dosis? Son 3, sí. Y está el otro también contra la hepatitis, ¿verdad? Pero eso también ya lo pueden aplicársele a los adultos, obviamente, ¿verdad? Pero la del papiloma dosis. No. O sea, el papiloma es más que todo para adolescentes. Para adolescentes. Sí, ya, o sea, una vez ya tiene una vida sexual activa y todo eso, ya pues como que disminuye. Ya son otras defensas las que va a desarrollar. Entonces, sí, definitivamente, pero hoy en día a las adolescentes se les está aplicando el virus del papiloma humano. Todavía no hay estudios muy, digamos, representativos, si ha disminuido, pero sí ya se está monitorizando que con el uso de esto están disminuyendo los cánceres de cervix en la mujer. Y se espera que en un futuro, con todo esto que se está aplicando, disminuyan disminuya esa enfermedad de cáncer de cervix, más que todo por el virus del papiloma humano. Hay otros que producen, ¿verdad? Y hay otras cepas del virus del papiloma que no las abarca la vacuna, ¿verdad? Pero la que es más frecuente, sí la protege la vacuna. Así es que esa ya está disponible en las unidades de salud, ¿verdad? Y deben abocarse a aplicársela. Otra de las vacunas que se aplica en el adulto es la de la influenza. La influenza también tiene varias cepas que puede producir esta enfermedad, así como estados gripales fuertes, ¿verdad? Aquellos que le da con fiebre, que agarra cama, dolor de cuerpo, dolor de cabeza. Hay muchas cepas que pueden producir eso, miles de cepas, pero con la vacuna se busca proteger contra la que es más frecuente. Y eso también disminuye que muchas personas pues tengan gripe durante el año, ¿verdad? ¿Y esa vacuna es solamente para los adultos o un adolescente se puede poner la de la influenza también? Adolescente, adultos mayores. De hecho, a los adultos mayores es a los que se les ofrece más, ¿verdad? Para que no estén con estas dificultades de estos estados gripales fuertes, porque hay unas gripes que las podemos pasar, que andamos ahí, nos tomamos algo y la superamos, seguimos haciendo nuestras labores cotidianas, pero hay un tipo de gripes también que tienen una virulencia más fuerte, que llevan a las personas a agarrar cama, de verdad, ¿verdad? Dolor de cuerpo es fuerte y todo, o sea, el estado virulento es fuerte. Sobre todo si las personas también tienen un problema ya genético, ¿no? Que las gripes, o sea, padecen mucho de gripe y la gripe que le da es fuerte, porque hay personas que son así. Yo tengo amigas que se contagian de gripe, pero toda la vida que les da gripe es una cosa seria. No sé si es la misma cepa o diferentes cepas, pero cada vez que les da gripe, ellas van a cama y son 5 hasta 8 días de incapacidad porque les da muy fuerte. Yo nunca he tenido una gripe de ese nivel. Sí puedo pasar un día mal y todo y me duermo y ya pasó. El siguiente día estoy mejor, pero no, ellas pasan con fiebre, vómito, una cosa bien difícil. Sí, es difícil. Pero fíjese que también se agrega a esto un estado. Hay personas que tienen una condición de alergia, que tal vez tienen una predisposición genética, o a veces se desarrolla también con ciertos alérgenos a los que uno está en contacto continuamente, y que el cuerpo como que no se adapta a ellos, ¿verdad? Esa de tener peluches en casa, esas cosas que acumulan polvo, hay muchas personas que les dificulta acondicionarse a ese tipo de alérgenos. Otras que tienen dificultades de acondicionarse, por ejemplo, con los pelitos de los animalitos que tanto nos gusta tener en casa, los perritos, los gatitos, entonces les dificulta, ¿verdad? Entonces tienen esa condición de debilidad en su sistema inmunológico, que ya ellas tienen esa condición así, ¿verdad? Esas personas deben estar en control cada cierto tiempo.
pero a ella súmeles que le llega un virus de influenza, entonces se suma la debilidad que ya tienen más la del virus que llega a ellos y obviamente pues se potencia más la enfermedad, ¿verdad? Se complica definitivamente. Correcto. Podemos considerar, doctora Marvin, que las vacunas son como un certificado de salud para nosotros a nivel de nuestra vida. Sí, sí es un certificado, pero digamos que veámoslo más allá de un documento que nos establece que cuántas dosis nos hemos puesto. Para efectos de control de salud es muy importante que tengamos esos certificados. Si lo hablamos así teóricamente como un documento, pero más que eso, un certificado de vacunación va más allá, porque simboliza un certificado de salud que usted no va a padecer de esa enfermedad que es frecuente. Entonces, es un aspecto de sanidad, ¿verdad? Más que un documento. Es un aspecto de asegurarse que usted va a tener salud dentro de ese rubro que se está protegiendo de ese tipo de enfermedad infectocontagiosa. Tener esa seguridad, ¿verdad? De que pues tenemos algo que nos va a proteger. Exacto. Eso es el certificado de sanidad de las vacunas. Y sabe que es importante ahora, y por eso tocamos justo este tema, y creería yo que muchos de los que nos escribieron y que escuchan nuestro podcast, que lo ven a través de YouTube también, lo ven por el tema de la facilidad que tenemos ahora para viajar, y que eso nos expone a virus que están fuera de nuestra zona de confort, digamos, sí, ¿verdad? De nuestro contexto, porque pues si a usted le van a dar, por ejemplo, la residencia en Estados Unidos, a usted le piden su esquema de vacunación. Usted debe de cumplir con una serie de vacunas. Si no se ha puesto ninguna, si no le pusieron ninguna cuando era niño, los mandan a que se lo ponga. Si usted va a viajar a Sudamérica, inclusive en algunos lados del Caribe, o si se va a mover hacia África, le colocan una serie de vacunas. Sobre todo la fiebre amarilla. De la fiebre amarilla. Claro. Porque son enfermedades endémicas que no están de Sudamérica. Por ejemplo, en Brasil todavía tienen fiebre amarilla. Todavía. En Panamá. Colombia estaba reportando que ya lo erradicó, sin embargo, todavía presentan algunos casos. Perú también tiene, ¿verdad? Entonces, cuando usted visita estos son los lugares turísticos. Vamos a Machu Picchu, vámonos a Cartagena de Indias. No, hay que ponerse la vacuna. Entonces, ellos todavía tienen fiebre amarilla. Cuando se viaja hacia allá, usted pues se expone, ¿verdad? De alguna forma que lo piquen los zancudos de allá, ¿verdad? Y traer esa enfermedad para acá. Y viene acá y si no tiene las medidas de control, usted va a ser el vector que infecte a todo El Salvador. Usted puede infectar, ¿verdad?, a otras personas, porque imagínese, viene acá, lo pica un vector a usted y luego va a transmitir a otras personas, y entonces nosotros ya tenemos erradicada la fiebre amarilla, pero algunos países aún no. Entonces es importantísimo que para viajar desde Panamá hacia abajo se coloque la vacuna de la fiebre amarilla, la cual también está disponible en unidades de salud, pero sobre todo está en la unidad de salud Barrios y en la unidad de salud de San Jacinto, que son las que siempre lo tienen. Si tiene planificado irse para Sudamérica en vacaciones, vaya a vacunarse. Para la fiebre amarilla. Solo vean los estragos que está haciendo el dengue en este momento en nuestro país, que pues en un momento llegó a ser una enfermedad erradicada y que por allá por finales de los 90 comenzó, se volvió a activar y pues yo no conocía antes de los 90 que existiera el dengue hemorrágico, pero correcto. A partir de los 90, o sea, eso ya se convirtió en algo que puede suceder. Es una enfermedad, la conocemos en nuestro país como enfermedad reemergente. Se controla por periodos de tiempo, tiene un buen control, sin embargo, en algún momento nos vuelve a hacer picos de subida, ¿verdad?, en cuanto a casos. Entonces, por eso la conocemos en nuestro país como una enfermedad reemergente. Así es. Bueno, entonces, la vacunación es importante. ¿Qué pasa, doctora Marvin, con las mamás que no vacunan a sus hijos porque no quieren que lloren, no quieren que sufran los efectos secundarios
de la vacunación porque no creen que eso funcione. ¿Qué puede pasar con estos niños cuando crecen? ¿Y qué pasa también con aquellos que llegan a la adolescencia o a la adultez y se resisten a colocarse este tipo de protección? Pues, comencemos por los niños, ¿qué pasa? Sí, fíjese que, bueno, los niños es responsabilidad de los padres que ellos reciban su esquema de vacunación establecido. Y digo establecido porque se va calculando también esto en base al desarrollo que ellos van teniendo de su sistema inmunológico, ¿verdad? Pero también está calculado en base a pues, la absorción que podemos tener y el éxito que podemos tener a medida él pues va creciendo, a medida se va desarrollando. Es importante que los vacunen y tienen que tener la seguridad que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud aprueban este tipo de práctica dirigido estratégicamente a nivel preventivo, y en ningún momento se aprobaría hacerle daño a un humano. Jamás la medicina va a estar en pos de hacer daño, ¿verdad? Y mucho menos se va a llevar a cabo este tipo de actividades que hace el Ministerio de Salud en pos de hacer daño. Recordemos que el servicio de salud es de protección y tenemos que tener conciencia que a pesar que nosotros nacemos con un tipo de inmunidad que le llamamos natural, ¿verdad? Pero no es suficiente para protegernos de estas enfermedades infectocontagiosas. Debemos hacer uso de este tipo de inmunidad activa, artificial, que son las vacunas. Esto para que nuestro sistema inmunológico desarrolle todos aquellos mecanismos de defensa que nos permitan estar listos contra enfermedades infectocontagiosas. Obviamente deben tener seguridad que los mecanismos a través de los cuales se elaboran vacunas tienen controles tan estrictos y estudios estrictos para poderlos llevar hacia el usuario. No se ponen antojadizamente, tampoco es cierto que se utilizan a la población para ver si funciona, definitivamente no. No son conejillos de India. No, nadie es conejillo de India. Las pruebas se hacen en laboratorio, ¿verdad? Sí, a veces se utiliza algún tipo de humano, algún tipo de animalito para experimentarlo, pero ya está regido por normas, ¿verdad? Mundialmente aceptadas para aprobación de una vacuna. Cuando una vacuna ya sale, tiene todos los mecanismos de aprobación para que no vaya a hacer daño. Sin embargo, como lo dije en un principio, no se puede evitar los efectos secundarios, señores, porque estamos jugando con nuestro sistema inmunológico. Que también es cambiante. Por supuesto, pero es importante conocer que nuestros linfocitos reciben esos soldaditos que después nos van a permitir defendernos, ¿verdad? Entonces, no se debe tener miedo, se debe enfrentar estos efectos secundarios porque también las vacunas producen dolor en el área donde se aplican, ¿verdad? Los niños pues... El niño va a llorar. El niño llora, le da fiebre, ¿verdad? A veces se pone hasta un poco mocosito, pero hay medidas paliativas para que él pase este momento, ¿verdad? Es más fácil que lo pueda perder usted por la enfermedad en sí, que él no va a tener cómo defenderse, que porque le pone una vacuna. Entonces, esta inmunización activa es muy importante. Y recordemos que trae toda una historia, ¿verdad?, de desarrollo, y no debemos desvirtuarlo ni tener pensamientos en contra de las vacunas. Debemos vacunar a nuestros niños para evitar que se enfermen, para evitar tenerlos ingresados en los hospitales, ¿verdad? Pero lo peor que nos puede pasar es que tenga un efecto secundario también de por vida, porque no tomamos la responsabilidad de vacunarlos. Todos aquellos que se vuelven padres, además de estar preocupados por el baby shower y todas esas cosas que lleva el nacimiento de un niño, las vacunas deben ser algo primordial, que los padres deben estar en pos y deben priorizar
cualquier actividad con sus hijos, porque muchas veces hasta en el primer año de vida andamos preocupados por la piñata y todas esas cosas. Pero una de las cosas prioritarias de los cuidados de los niños son sus vacunas, ¿verdad? Y estas deben aplicarse efectivamente en su momento, cada 2 meses, cada 4 meses, y no debemos tener miedo con eso. Debemos tener la seguridad que estamos actuando responsablemente con nuestros niños. Perfecto. Bueno, ustedes que están atentos a toda esta información ya lo escucharon, no lo digo yo, lo dice alguien que es profesional en esa área, ¿verdad? Que les ha hablado pues muy bien, lo ha hecho como un proceso para que a nosotros nos quede claro cómo es el funcionamiento de las vacunas, tanto en los niños, en los adolescentes, en los adultos. Verifique usted como adulto también qué tipo de vacunas le compete colocarse. Hay algunos momentos en los que nos invitan a colocarnos la de la influenza, ¿verdad? Se colocan, yo he visto a muchas personas del sistema de salud que le llaman y le dicen, le vamos a colocarlo, ¿verdad? También veo correr a muchos cuando eso sucede, ¿verdad? Pero debemos de ser conscientes, protegernos. Recuerden que si también nos protegemos como adultos, protegemos a nuestra familia. Así es que vacúnese y si todavía tiene alguna duda, infórmese. Hay que informarse. A veces tomamos decisiones inadecuadas porque no tenemos la información correcta. Entonces, informémonos con las personas que saben, no se deje llevar por todo lo que usted puede ver a nivel de redes sociales o de algunos contenidos, ¿verdad? Verifíquelos. No le digo que los contenidos son malos, no, verifique esta información y tome la decisión acertada. Y la decisión acertada va a ir siempre dirigida a su bienestar. Así es que, doctora Marvin, es un placer que nos haya acompañado, las puertas abiertas de esta radio. Ya le tenemos preparados varios temas para que venga. Gracias, con mucho gusto, siempre al servicio de, bueno, de nuestros estudiantes y también de la población, que es para lo que nos formamos. Encantada de estar aquí en esta radio, siempre quise estar por aquí, se me cumplió y creo que este tema es muy importante de desarrollar. Ojalá que de alguna medida podamos nosotros hacer énfasis en esto y que las personas desarrollen conciencia, ¿verdad?, de la necesidad de vacunarse y no tener miedo a ello. Importante la vacunación y, por supuesto, cuídese. Estamos con un problema serio de dengue en este país. Por favor, tome cartas en el asunto en su hogar con todas las medidas preventivas que se están haciendo a través de todos los medios de comunicación, ¿verdad? Permita que fumigue en su hogar, por favor, póngase repelente en su cuerpo, cuide a sus hijos de todo esto para que nos evitemos problemas futuros o un dolor inmenso futuro por ver a nuestros hijos o a alguno de nuestros familiares enfermos, ¿verdad? Perfecto. Y nosotros vamos a terminar con nuestro tema de este día, las vacunas. Bienvenidas definitivamente a Radio UMA Ferrer, ¿verdad? Ya vamos a revisar el sistema de vacunación de todos los que están en Radio UMA Ferrer, ¿verdad? Y a los que les falte los vamos a enviar a que se lo coloquen también para que tengan su certificado de salud completito. Gracias por estar con nosotros en esta emisión. Vamos el siguiente jueves con un nuevo tema para que usted siempre esté pendiente a través de Radio UMA Ferrer y por supuesto que nos busque, ¿verdad? Busque todos los previos que hacemos a nivel de TikTok y el completito que lo puede ver en YouTube.